Hola, bueno, seguimos, ¿eh? No bajamos los brazos. Esta es la clase 4 de memoria celular. Espero que les haya gustado las anteriores. Entonces seguimos los pasos. En la clase 1 habíamos visto los chakras. En la clase 2 nos metimos más adentro y vimos los órganos y vimos las emociones asociadas a los órganos, el elemento en base a la medicina china. La fuente es, tomando como base la medicina china, lo integro a la sanación de mis células. En la clase 3 vimos la interacción de los distintos cuerpos. Para algunos a lo mejor es el ABC y muchos ya lo saben. Los que ya lo saben es de qué manera voy a integrar este conocimiento a la sanación de mis células y cómo integro esos cuerpos sutiles en mí. Más allá de la meditación, recuerden que nosotros podemos meditar, mantrar, hacer un montón de actividades, pero mis células, mis neuropéptidos están diciendo, no, 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 acordate que te pasó esto en el colegio, acordate que te pasó esto en tu infancia. Entonces, no, 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 y yo creo que no me merezco la conexión con estos cuerpos superiores. Entonces, por eso es que estamos revisando esto, ¿sí? Estamos viendo toda la información que tenemos. No rechazamos el secreto, no rechazamos ninguna información. Lo que estamos haciendo ahora es de qué manera yo integro esta energía y observo cuáles son mis bloqueos y cuáles son mis resistencias a decir, no, no me lo merezco. ¿Lo digo yo conscientemente? No, lo está diciendo mi cuerpo. ¿Está? Bueno, en esta clase 4 vamos a ver en profundidad, porque lo habíamos más o menos sobrevolado, y además van a aparecer en cada testeo individual, memorias de gestación, memorias de primera infancia, de primer año de vida, memorias de los primeros años de vida de 1 a 10 años. Vamos a ver entonces qué información guardan estas memorias, la gestación, el parto y los primeros años. Seguramente voy a crear un plus donde habla mes a mes de gestación, cómo se está formando el feto y cómo esta información también está afectando nuestra parte emocional y psicológica. Entonces, ¿por qué? Si un bebé es prematuro, más allá de los cuidados que tiene un prematuro en los primeros meses de vida y en los primeros años hasta que se desarrolla, ¿de qué manera eso puede influir después a futuro en su vida como adulto? ¿Sí? ¿Qué órganos se está formando, qué emociones se están formando y qué estaba pasando con esa mamá en ese momento? Entonces, eso se va a poder profundizar en una información como exclusiva de ver la evolución del bebé semana a semana. ¿Sí? Es algo muy, muy interesante, muy bello, muy emocionante a reconocer. También vamos a seguramente a profundizar un poco en estas ideas de la biología convergente, en la importancia y la rapidez que tiene una sanación cuando yo utilizo estos elementos básicos de nuestras células que están en constante reproducción. Entonces es el efecto por el cual un paciente, en vez de demorar 1 año o 2 en resolver un conflicto, lo puede sanar en semanas. ¿Sí? Porque le estamos cambiando la información desde esa célula madre. La información desde lo energético estoy hablando, ¿eh? No tiene nada que ver que no estoy hablando de la cura de ninguna enfermedad, pero desde lo energético yo estoy cambiando la información que estoy irradiando a todo el organismo y el organismo empieza a reprogramarse y empieza a cambiar si está dispuesto a, porque también tenemos la parte psicológica. Si yo en realidad digo que quiero, pero no lo quiero hacer porque yo me estoy resistiendo, obviamente también va a haber resistencias a la terapia, si solamente vas a tomar una terapia, y también va a haber resistencias al curso, si es que vas a tomar el curso. ¿Está? Bueno, vamos a la clase 4. ¿Qué pasa en estas memorias de gestación, parto y primeros años de vida? Es donde se originan la mayor parte de nuestros patrones psicológicos. Aquí está nuestra supervivencia, la manera en que vemos que nos tenemos que sobrevivir en la vida. Estamos viendo los bloqueos para hacer inicios, nuevos inicios de acuerdo a cómo fue nuestro parto. Estamos viendo si somos personas amorosas y confiadas, porque ya ahí estamos percibiendo el conflicto o no que hay en la pareja entre papá y mamá.
Vamos bien. Memorias de gestación. En la memoria de gestación, como veníamos hablando, desde el comienzo, todo lo que vivimos desde la concepción, gestación, parto, queda grabado en la memoria celular. Los recuerdos traumáticos de mamá que ella guardaba generan enfermedades o bloqueos emocionales que podemos sanar y que en algún momento de nuestra vida afloran. Por ejemplo, entender el momento de nuestra concepción. ¿Qué pasaba políticamente? ¿Qué pasaba económicamente con nuestra familia? ¿Cómo se sentían? ¿Eran novios? ¿Fue solo una aventura? ¿Estaban casados? ¿Cuál era el juicio de la familia? ¿Estaban las dos familias en armonía? ¿Había desacuerdo? ¿Qué era lo que pasaba en el momento en que nos concibieron? Es importantísimo, por lo menos investigar, ahora hay mucha información, qué luna había, qué pasaba en el país, qué estaba pasando en el mundo en ese momento y por qué elegí esta familia, este país, esta ciudad y no caí en Francia, Italia, no sé, Rusia, China, etcétera. Vemos aquí la somatización. Vamos a ver estos conceptos. Cuando la mente enferma al cuerpo. Ojo con esto porque esto también está pasando ahora. ¿Sí? Fíjate que hoy por hoy estornudás, creo que vas presa. Capaz que estornudaste porque tenés alergia, porque te paraste abajo de un aire acondicionado y los ácaros del aire acondicionado te generaron una tos, una alergia. Por miles de razones. Pero hoy por hoy es como que toser es pecado. Bueno, cuando la mente enferma el cuerpo, los pensamientos, ¿no? Las emociones de mamá impregnaron nuestras células con información del mundo que la rodeaba. Por ello, durante diferentes etapas de nuestra vida comenzamos a presentar psicopatologías, que son enfermedades psicológicas. Celos, depresión, trastornos de alimentación, ser antisociales, ¿no? Trastornos alimenticios, ansiedad, adicciones o timidez. ¿Cómo pasó el embarazo, mamá? Y mira, la verdad que trabajé todo el embarazo, te puedo decir alguna. Otra, mira, tenía muchos celos de tu padre, tenía tal cosa, la pasé muy mal porque mientras te esperaba murió un hermano, murió el abuelo, murió quien sea. Y hubo un duelo en la familia mientras nos estaban gestando. Es información clave para nuestro conocimiento y para después reconocer ciertas cosas que vivimos. En algunos casos se llegan a desarrollar síntomas psicosomáticos. Dolencias físicas, los síntomas psicosomáticos son dolencias físicas producidas por conflictos emocionales o mentales. ¿Sí? Esto es para los que recién inician con esto. Por ejemplo, dolor de cabeza, que acompaña náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz, gastritis, colitis, inflamación de estómago e intestino, alergias o discapacidad sexual, bloqueo sexual. Son eventos que nuestra madre ha vivido, ¿no? O síntomas que ya tenía y que también nos lo transmite. Mira, ante cierta situación me duele el estómago, ante cierta situación me da dolor de cabeza, no quiero escuchar lo que me dicen, me da dolor de cabeza. Resulta que a todas las madres, a todo el linaje le pasa lo mismo. No querer ver, no querer escuchar, no querer reconocer. Bien, seguimos. ¿Qué podemos hacer al respecto? Usando técnicas que ya se están usando como la memoria celular. Otras técnicas pueden ser terapias florales, herboristería, constelaciones familiares, una psicoterapia con un psicólogo, respiraciones rítmicas, infinidad de terapias holísticas que hoy están disponibles en el mercado, por decir así. Yo me estoy dando cuenta de una X situación, o por ejemplo, el temor a ser madre. Bueno, puedo revisar qué pasaba con nuestros padres al momento en que mamá se embarazó y entonces y cómo fueron las relaciones y los vínculos anteriores. Entonces también puedo comprender el porqué de mi temor y después poder sanarlo porque encontré el patrón, comprendí el patrón.
Entonces, cuando yo comprendo, puedo decir, bueno, esto pasó de mi madre para atrás, pero a mí no tiene por qué repetirse. Yo soy un individuo diferente de este árbol, ¿sí? Comprender nos libera, nos coloca en otro lugar. Estoy haciendo todo lo que no se debe hacer, pero me acabo de poner alcohol en las manos. Traer a la conciencia un recuerdo y vivenciarlo genera una nueva activación neuronal y cambia nuestra mirada de la experiencia. Es liberador. A ver, por supuesto que la terapia nos va a hacer ver esto. Ya tengo 54 años, estoy en otra historia, estoy en otra situación, en otra realidad, pero resulta que me haces mirar cuando era chica. No, yo el pasado no lo quiero ver, ¿no? Muy New Age, solo por hoy. Bueno, sí, solo por hoy, pero resulta que me estás diciendo que estás teniendo un miedo atroz a viajar en avión o un miedo atroz a cierto tipo de personas que ves. Entonces, obviamente, me tengo que ir atrás a ver qué le pasó a mi niña, que va a ser choqueante, para entender por qué tengo este obstáculo. Hoy no puedo estudiar, no puedo avanzar, tengo problemas de pareja, siempre el mismo problema, pero resulta que viene de atrás. Ah, pero no quiero ver el atrás porque solamente es el ahora. No, es el ahora sanando atrás. ¿Está? Bueno. El organismo tiene la capacidad de autorregularse. Es increíble, pero en la noche cuando descansamos volvemos a regenerar nuestras células con nueva información. Somos como un bebé constante, con lo cual nos dimos cuenta de algo, lo lloramos, lo liberamos, lo escribimos, lo quemamos, lo gritamos. Me hice 1000 abdominales para descargar esta rabia que tenía y resulta que ahora entonces el cuerpo tiene espacio para volver a regularse. Se realizan nuevas conexiones neurológicas porque ahora ese bloqueo que tenía ahí en ese recuerdo ya no está y puedo reconectar con el potencial. No se olviden que atrás no solamente está el dolor, sino que está nuestro potencial, lo que trajimos y se perdió. Entonces, el organismo se regula, realiza conexiones neurológicas y hormonales diferentes y de esta manera cada darse cuenta nos hará sentirnos mucho más livianos y libres. ¿Y cómo es? Si veo esto y lloro, bueno, llorá, limpiá, liberate y va a haber un en blanco para que ahora haya lugar para lo nuevo. Reconectar con la niña interna es el niño interno es lo más doloroso que hay, lo más difícil, lo más complicado. Quienes nos animamos lo sabemos. Pero resulta ser que cuando yo abrazo a mi niña tenía su potencial y vino algo que hoy es más necesario, es lo más importante, es la que tiene que salir adelante y es la que nos va a sacar adelante de esta crisis. Entonces, ¿tendremos que llorar? Sí. ¿Nos tendremos que enojar? Sí. ¿Nos tendremos que, no sé, ir por el inodoro? Sí. No sé. Pero tenemos que recuperar y tomar de la mano a ese niño, de nuevo. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poder testear, si quieren, mes a mes. Yo soy la resurrección y la vida de mi primer mes de gestación. O yo soy la resurrección y la vida de mi chakra raíz durante mi gestación. Vamos a ser creativos, pero vamos a empezar a liberar nosotros como terapeutas de nuestro propio feto ahí en la panza de mamá. Nuestro paciente vamos a ser nosotros mismos ahí en la panza de mamá. ¿Se entiende? Ok, por ejemplo, una afirmación podría ser: libero de raíz todas mis memorias dolorosas de gestación. No sé cuáles fueron, Viviana, porque yo estaba ahí adentro. Bueno, yo tampoco. Pero las libero, no sé qué son, pero las libero. Y después, si tenés la fortuna de tener a tu mamá en vida, le preguntas: ¿qué te pasó mientras me esperabas? Me pasó esto, etc. Y de paso comprendemos a nuestros padres en vez de juzgarlos como seres humanos que pasaron la vida y pasaron la vida lo mejor que pudieron, ¿no? Entonces eso también es liberador. Aprovechemos que tenemos a nuestros padres para poder dialogar con ellos ya no como padres, mamá, papá, dame, porque somos niños pedigüeños todo el tiempo, insaciables, sino para
hablar con ese hombre, hablar con esa mujer para que me dé información y para redescubrir a nuestros padres. Hay pacientes que han redescubierto a sus padres ahora, hablando, la riqueza que tienen, no lo conocen. No es un ser, es mi papá, es mi mamá, nada más. No, es un ser humano, con dolores, con rabias, con límites, con cosas que dejaron de hacer por educarnos a nosotros. Ponete en el lugar hoy que sos madre, a todo lo que tuviste que renunciar ahora para criar a tus hijos, o a tu hijo, o a tu hija. Lo mismo pasaron ellos, no son extraterrestres. Entonces, deshumanizar, eh, a ver, deconstruir a mamá y a papá es tan sanador porque son seres humanos que pasaron la vida. Eso también nos desapega y nos libera y los libera a ellos. Saben que no pueden hoy con su vida y encima tienen que cargar con esto de que son padres y a ellos quién los cuida. Por eso también tenemos que cuidarlos nosotros. ¿Está? Muy bien. Vamos al parto. El parto es el momento más importante de nuestra vida y es el que nos marca para los futuros comienzos a lo largo de nuestro camino. Si tuvimos un parto complicado, todos nuestros comienzos, estudios, mudanzas, decisiones importantes van a ser complicadas. ¿Sí? Tomé la vida y me morí. Hay casos, ¿no? Y fueron resucitados. Tomé la vida con dos vueltas de cordón. Casi me muero. Tomé la vida y internaron a mi madre. Tomé la vida y me internaron a mí una semana. Esa separación es importantísima para mí también en cada vez que voy a iniciar algo, porque mi temor es volver a vivenciar, mis células temen volver a sentir lo mismo que sentí en ese primer momento, en ese primer gran paso que fue salir de la vagina del útero de mi madre. Recuerdo un trabajo que hice con una mujer que había decidido parir en su casa. Es una historia maravillosa. Más allá de todas las precauciones que ella había tomado, la partera en su casa, con ambulancia, cursos para parturientas en casa, etc., hicimos un trabajo de mujeres trayendo una fila de ancestras, a su mamá, a su abuela, bisabuela, tatarabuela, apoyando a esta mamá embarazada para al momento del parto ella recuerde ese apoyo de fila de mujeres. Fue muy lindo porque ella estaba ahí adelante, apenas podía caminar, le faltaba re poco para parir. Y todas las mujeres hicimos una fila apoyándonos para apoyarla a ella. Recordar esto fue para mi paciente una experiencia inolvidable y en el momento del parto ella sintió a todas esas mujeres apoyándola en el parto y fue maravilloso. Lo curioso que cuando ella compartió las fotos de su parto, la partera estaba sentada en la cama, ella estaba sosteniendo sus piernas como debajo de la partera y de un asistente y delante estaba la partera ayudándola a sacar al bebé mientras ella hacía todo el proceso, con lo cual la repetición de esa fila de mujeres estuvo ahí, ella la sintió en ese momento del parto, pudo estar su esposo para cortar el cordón. Fue una experiencia muy familiar, muy íntima, maravillosa. Hoy tiene unos hijos maravillosos, está viviendo maravillosamente, porque sigue sostenida y protegida por ese linaje. Maravilloso. ¿Qué sociedad tendríamos si quienes la conforman tuvieran intacta su capacidad de amarse a sí mismos y a los demás? Si volviéramos de nuevo a ese potencial que trajimos de niños, ¿no? A volver a amarnos, a respetar los partos, a respetar a esa madre que está pasando por ese dolor sin agredirla. ¿Sí? Bueno, van a encontrar mucha información de los partos, muchas opiniones también como material complementario y que nos va a hacer replantear un montón de cosas, ¿no? Y también, a ver, nacimos como nacimos y sobre eso lo que podemos hacer es reconstruir de nuevo nuestro parto para poder tener inicios más fluidos. En mi caso, el gran trabajo que he hecho con diferentes técnicas para hacer de nuevo, para rehacer mi parto, realmente me han servido un montón, porque ahora puedo fluir con los cambios de una manera diferente.
¿no? No tan traumática como cuando era más joven. Entonces del parto directamente podemos trabajar los testeos y los bloqueos del parto, ¿no? Y también, como habíamos visto en la clase 3, integrar partos positivos. Porque para los que creen en vidas pasadas, también tuvimos partos divinos. Entonces, integrar partos positivos. Y voy a liberarme todas aquellas memorias de partos traumáticos. También puedo ver cómo ese parto bloqueó mis chakras. Ya de entrada nací con la garganta bloqueada, sí, nací con doble vuelta de cordón. Después experimenté un abandono, estuve un tiempo internada después de más bebé, con lo cual también debo haber experimentado el desarraigo, ¿no? El bloqueo de mi chakra raíz, que son las heridas pendientes después a lo largo de la vida. ¿Está? Eso nos pasa a todos. Bueno, esto que les decía, integrar los partos amorosos, integrar los partos positivos. ¿Qué pasa en la infancia? La paz sobre la tierra empieza en el vientre de la madre, ¿no? Entonces, si esta madre está en paz, si esta madre medita, si esta madre se hizo Reiki, van a notar la diferencia entre una madre que vivió estresada y una madre que tuvo un embarazo en armonía. Van a notar también la diferencia en los bebés. De niños nos habituaron a una legislación basada en la intimidación antes que en la confianza, en el temor generalizado a las figuras de autoridad que eran nuestros propios padres. Fíjense cómo a lo largo, hoy estamos viéndolo en la sociedad, como de padres que han sido muy estrictos, nacieron padres que dieron un poco más de libertades o que manejaron lo estricto a través del castigo. Lo que hicieron una generación de padres que, hartos del castigo, decidieron no castigar más y no poner límites. Y hoy por hoy los chicos tienen otras libertades, a veces demasiadas, pero porque no hay, o sea, no fuimos al otro lado como si fuera un péndulo que va y viene, bueno, no fuimos al otro lado. Y ahora estamos como que vamos seguramente a encontrar un equilibrio, ¿no? Estamos en eso. Entonces la gran pregunta que nos hacemos aquí es si fuimos un niño deseado o no, o como muchos dicen, nací paracaidista. Pero a pesar de no ser planificado, fuiste aceptado. ¿Tu génesis significó una vergüenza para la familia? O sea, tu mamá se casó joven, tu mamá se embarazó joven, sos hija de un amante. ¿Cómo lo vivió la familia? A veces también están las creencias, ¿no? Religiosas, que hace que la familia no acepte a la novia o al novio por diferencias religiosas. Eso se daba mucho más en mi época, ¿no? Ahora está más abierto. ¿Fuiste escondido con una faja para ocultar el embarazo? También existió mucho en ciertas épocas donde las madres se fajaban para que los padres no se enteraran que la hija estaba embarazada. ¿Realmente fuiste bienvenida? O a lo mejor también en el trabajo no aceptaban el embarazo y la madre tuvo que ocultar el embarazo durante mucho tiempo por temor a que la echen, a que bla, bla, bla. De hecho, yo he tenido compañeras de trabajo que no quisieron decir que estaban embarazadas para evitar justamente o para poder tener una licencia o para evitar que las cambien de sector. Realmente lo he vivido y estamos hablando año 2010. Todo esto deja una huella en la memoria celular, marcando para bien o para mal la manera en cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Si mamá se tuvo que fajar para ocultarnos, nosotros también estamos ocultos, ¿no? Nos cuesta mostrar, dar nuestra opinión, comunicar. Bien. Reich decía, las violencias consentidas como modelos en el hogar fraguan niños inseguros que no solo no se valorarán, sino que tenderán a maltratarse o maltratar, como si este fuera el sentido de su vida. O sea, si estamos en un lugar de violencia, donde vemos que mamá castiga al niño, pero papá no hace nada, o al revés,
eso genera un niño violento, ¿no? A futuro. La violencia, ¿cómo la va a manejar? Y en diferentes lugares. Vemos hoy el maltrato animal, es una barbaridad lo que se está haciendo. Vemos el maltrato a los niños, vemos el maltrato en las escuelas, vemos el maltrato social hoy en la calle, no sé, está a la orden del día. Esos son todos hijos maltratados, que han visto la violencia o que han sido violentados hasta psicológicamente. Salís a la calle y te peleas por un carrito, te peleas por un papel higiénico. Es una locura, pero está pasando, y entonces si uno llegara a comprender cómo fue la infancia y la vida de esa persona que hoy se está peleando por una lata de tomates o una lata de atún, estás viendo que la persona no está bien y que no está reaccionando ese adulto, sino que está reaccionando su niño ya como lo han castigado en el pasado. Complejos de inyección. La cadena del maltrato termina en las mascotas, pero antes pasa por los niños. Un niño maltratado después va a maltratar a la mascota. Lo veo, lo vi hace poco en mis vecinos. Un niño que realmente es víctima, porque lamentablemente lo veo. Un niño que es víctima del maltrato de su hermana, porque el niño vive llorando cada vez que juega con su hermana, y que seguramente por la manera de expresarse ve el maltrato familiar de la pareja. Entonces tuvieron una mascota y esa pobre mascota la tuvieron que regalar porque el nene con un palo le pegaba al cachorro, con lo cual el cachorro después se defendía, lo mordía al niño. Entonces al final el culpable fue el cachorro, pero en realidad es la educación que se le dio al niño y el maltrato que se le hace al niño hoy por hoy, y le está generando una psiquis, pobrecito, que Dios lo bendiga y le dé una o que en algún momento la madre o el padre hagan una psicoterapia para poder revertir esto. Da mucha impotencia porque uno no puede meterse, pero uno ve claramente esto, ¿no? La cadena del maltrato, ¿dónde termina? Termina en la mascota, termina en el niño también, porque el niño está siendo víctima de esto. Los adultos, incapaces de confrontar a sus pares, suelen desquiciarse también con sus hijos, ya sea por la frustración de haberse vuelto padres sin haber conquistado su libertad, que eso también pasa, y por todo lo que significó ser niño. Entonces hay muchos, fíjense, hay una mujer que se embaraza a los 16 años, a los 15, a los 12, no sé. Eso está pasando. Hay mujeres que se embarazan para irse de sus casas, es la manera de liberarse, pero resulta ser que siguen siendo niñas con la responsabilidad de ser madres, y eso también es una agresión. Hay hombres que todavía no maduraron y resulta que porque embarazaron a la mujer y se casaron, hoy ya eso no pasa, pero eso ha pasado. Bueno, tienen que ahora hacerse cargo de una responsabilidad que es demasiado y con lo cual les genera una violencia. ¿Está? Nunca dejaron de ser niños. Bueno, hoy se ve gente de 30 y pico de años que todavía no se va de su casa. Bueno, siguen siendo niños. Niños heridos, claro, entonces no pueden afrontar una responsabilidad, y cuando tienen ese niño que les demanda crece, 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 es una agresividad, ¿no? Y entonces ahí empieza el maltrato. En todos los colores, no estamos hablando de pegar. El maltrato puede ser psicológico, de control, de ningunear, de límites, no me superes. ¿Mm? Tienen muchas aristas. En las clases de sanación ancestral estamos viendo toda esa cadena. Quienes de niños no fueron incluidos ni tomados en cuenta reflejarán ese tipo de comentarios y tratos en sus hijos, y los harán sentir inoportunos, no valiosos, incómodos. Yo sé que la gente de mi generación se debe acordar, eso hoy no pasa. Creo que no pasa. Pero los niños estaban en una mesa aparte para que no interfieran en las conversaciones de los mayores, me imagino, pero eran discriminados, que era un mensaje medio raro, porque por un lado en casa vos tenías que ser la señorita, ¿no? O el niño maduro, pero resulta que después tenías que comportarte como niño si te estabas allá. La opinión del niño no era tomada en cuenta, mira, no quiero ir a tal lugar, no importa, vamos igual, y resulta que el no quiero ir acá simbolizaba que a lo mejor esa persona no quería ir porque era la persona que te abusaba.
pero tenías que ir igual, porque no eras escuchada, no podías hablar, etcétera, ¿no? Etcéteras, etcéteras, etcéteras. Entonces, eso que vivimos, si no lo trabajamos, después lo hacemos en el niño, en los hijos. Y después, ¿qué pasa? El niño está el problema y va al psicopedagogo. Y el psicopedagogo, que también es un niño herido, dice, este nene no puede hablar, este nene no puede estudiar, este nene es inquieto, este nene no sé qué, este nene. Le siguen haciendo el mismo bullying, pero profesionalmente al niño es peor que lo del padre. Entonces, en vez, el psicopedagogo debería trabajar con el padre, no con el niño. A ver, ¿a vos qué te pasó de niño? Bueno, mira, es lo que sufre el niño hoy. El niño golpe a golpe, grito a grito, mirada a mirada, esas miradas que intimidan, irá inhibiendo su voz, su risa, hasta casi desaparecer dentro del adulto que aún no es, pero que cuando lo sea no solo olvidará su frescura, sino que será incapaz de reconocerla y de protegerla. Creo que esta frase lo dice todo y no hay nada más que agregar. Contención versus represión. Los límites son las orillas del puente, los límites de educación, ¿no? Son las orillas del puente que nos dan seguridad al cruzar una etapa de la vida. Los límites dan contención, decir un no está bien, ¿no? Esto no, está bien, explicar. Es la seguridad psicológica para la crianza. Los límites conscientes son parte del amor y de la buena crianza. No, mira, esto no está bien, saluda, da gracias, etc. En cambio, la represión aplasta los talentos del niño y corta sus alas. Lo castigo, lo insulto, le digo que no sirve para nada, le grito, le digo que es una estúpida, un estúpido, pero después el niño va al psicopedagogo. ¿Y el adulto? He perdido muchos clientes y clientas por eso. ¿Sí? La represión le corta las alas al niño, al adolescente. Bueno, mi hija es adolescente, tengo que empezar a trabajar cómo fue mi adolescencia para poder darle límites, contención, para que ella pueda disfrutar su adolescencia en libertad, no reprimida. Porque lo que yo quiero es que mi hija no sea reprimida, o mi hijo no sea reprimido como yo, que sea mejor. Bien. Contra la depresión. Los niños tienen un espíritu curativo que siembra nuestras almas la semilla del cambio. El niño es un desafío. Viene con un amor incondicional, nos mira con unos ojos gigantes así, percibe todo, falta que vayas a la calle y observes lo aburrido que va en el carrito y cuando encuentra una mirada cómplice cómo se ilumina. ¿No? Muchos de estos niños aplastados por su bien, entre comillas, porque el padre lo aplastó, no seas, no te rías, son las víctimas de la depresión infantil. El niño está deprimido, desganado, porque no es escuchado, porque si pide algo le enchufan el celular o la tablet para que juegue y se hipnotice con esa música y esos dibujitos agresivos y se deje de hinchar y mamá pueda seguir con el WhatsApp. Es duro lo que digo, pero es la realidad y si nosotros queremos crear una buena sociedad o el padre quiere sentirse orgulloso de sus hijos, deberíamos dejarle de dar ese chupete electrónico y de escucharlos y de aceptar el desafío de ese hijo que vino al mundo y de empezar a movilizarnos como adultos para poder darle lo mejor a estos niños que vienen el triple de evolucionados que nosotros. Cada vez más son más pequeños los niños que caen rendidos frente a los poderosos padres, marchitándose ante la sombra gigante de sus progenitores dominantes. Fíjense que en realidad el padre termina siendo un niño herido que no quiere que el hijo le haga sombra. Con lo cual el niño, y eso lo he comprobado, emocionalmente queda en una edad inferior porque el niño necesita que el padre sea un ser superior, un ser superior, un héroe. Pero resulta que está viendo que el padre no tiene un material emocional, con lo cual se queda congelado en la edad emocional en que se quedó el padre y no evoluciona. Y sigue siendo un adulto involucionado como el padre. Entonces, para que el niño crezca sano, ¿quién tiene que crecer? El padre.
El padre no puede darle nada porque emocionalmente sigue siendo abandónico, agresivo, guarda las heridas del pasado y sigue repitiéndoselo en los hijos, generando generaciones y generaciones y generaciones de heridas que no paran. ¿Pero por qué? Porque el adulto sigue siendo herido. ¿Genera la depresión de sus hijos? Sí. ¿Genera el fracaso de sus hijos, de sus parejas? Sí, porque en realidad el niño no puede crecer. En la mujer pasa, la hija es adolescente, la supera en la edad emocional a la madre, y la madre entra en una competencia absurda. Pero a su vez la niña crece, pero no quiere superar a la madre. Entonces tiene un proceso involutivo para la psicopedagoga, psicólogo, colegio especial, bla, 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 bla. ¿Quién tiene que subir el techo? La madre y el padre. Entonces, queridos adultos, sanemos al niño interno. Hoy por hoy se ve claramente que los adultos somos niños heridos y así nos vinculamos. Cambiar nuestro país es cambiar nuestra educación, nuestra crianza, ir más allá del castigo y la represión, es cortar con las cadenas de los maltratos y dejar atrás las heridas y permitir a los niños ser solo niños. No agrego nada más. La sanación del niño interno. Entonces, la parte de la infancia se sana de 1 a 12 meses, que es la etapa donde el bebé necesita lo básico indispensable, y si no tiene eso es un drama. El bebé necesita no tener hambre, cada vez que tiene hambre llora y le doy la teta o le doy la mamadera para que no sufra eso. Y si no lo tiene, ese llanto es de un abandono total y de un temor a su supervivencia, porque si no se alimenta muere. El segundo, atención al niño primitivo, lo más primitivo del bebé al año, es cambiarle los pañales. Si no le cambio los pañales, se paspa y eso le genera una infección. Y lo más importante es que el bebé sepa que va a ser alimentado y cambiado y bañado y asistido ante cualquier síntoma y dolor, porque eso lo mantiene, evita que se sienta abandonado y puede dedicarse solo a desarrollarse y a crecer, porque es en realidad lo que va a seguir haciendo el bebé. Si nos falta algo de eso, por diferentes motivos, por motivos económicos, por hambre, por ignorancia, porque el bebé estuvo internado y estuvo lejos de su mamá, esos patrones de abandono después quedan a lo largo de la historia y la madurez. Después de 1 a 10 años, toda la etapa de hablar, de darnos cuenta, de ser más conscientes, lo que no se resuelve de 1 a 10 años se repite a los 20, se repite a los 30, ya cuando se repite a los 40 se repite con una enfermedad. Y es ahí donde recién el adulto, cansado ya de la vida de ser pasional y de jugar y de adolecer, empieza a dedicarse más a estas cosas y empieza a prestarle un poco más atención. Y cuando hacemos un testeo, detecta que hay memorias de 1 a 10 años. Claro, lo que no se resolvió en la infancia se sigue repitiendo a este niño herido, a este adulto con un niño herido adentro. Continúo. ¿Cómo afecta a los chakras de ese niño? También podemos trabajar eso. ¿Cómo afectó los órganos de ese niño? También podemos escucharlo. Les iba a decir algo más. Es importante que, como los adultos que somos, nos encarguemos de sanar a ese niño. Solamente vamos a poder expandir nuestra conciencia y sacar toda nuestra creatividad y recordar todo nuestro potencial cuando nosotros estemos listos para poder abrazar a ese niño, escucharlo y darle todas las herramientas como adultos hoy que somos para que se pueda desarrollar. No se trata de ser infantiles. Ser infantil es una cosa. Ahora, apoyar el potencial de mi niña interna al servicio de lo que vino a ser de su propósito es en realidad el gran proceso y propósito de la vida. Nuestros padres no pudieron hacerlo. Bueno, lo vamos a hacer nosotros con nosotros mismos como adultos que somos.
Y entonces para eso tenemos que sanar. En la próxima clase, que es la quinta, vamos a ver cómo influyen en nuestra vida las vidas pasadas y la memoria transgeneracional, ¿sí? O, si no crees en vidas pasadas, cómo aquellas cosas que vivieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos están influyendo en nuestra vida y cómo en realidad no elegimos nada porque estamos viviendo el sueño o cumpliendo lo que en realidad dejaron pendiente nuestros abuelos, nuestros ancianos, ¿no? Nuestros ancestros. Esto es todo por hoy. Lamento haberme extendido tanto hoy, pero es importante que comprendamos esto de los niños, ¿no? Que los protejamos porque son realmente los más despiertos y a los que tenemos que apoyar para que vengan a cumplir todo lo que trajeron, todo lo que trajo su alma. Es tan importante. Les mando muchos besos, muchas bendiciones, estén tranquilos, estén en armonía, hablen, sanen sus relaciones. Es lo más valioso que tenemos, nuestras relaciones. Que estén muy bien, disfruten estar adentro, disfruten estar en su casa, disfruten verse adentro. Son seres de luz, algo embarrados, pero son seres de luz. Recuerden eso. Un beso enorme.